La palabra japonesa ronin describe a un samurái sin amo que vaga solo. El estatus de un ronin variaba según las diferentes épocas. En un sentido general, ser un ronin implicaba fracaso. Más específicamente, un ronin había renunciado al acto de seppuku, que es una forma de suicidio ritual japonés que se aplicaba para restaurar el honor tras la derrota. Aquellos que rechazaban el seppuku se convertían en parias que soportaban una reputación de deshonra. Siguiendo su propio camino, algunos ronin trabajaron como mercenarios y guardaespaldas y otros se convirtieron en criminales. Uno de los ronin más legendarios es Miyamoto Musashi. Es famoso como el mejor espadachín de Japón, invicto en más de 60 duelos. Musashi se convirtió en ronin después de escapar de la muerte durante la batalla de Sekigahara, cuando servía al general Hideyori. Además de ser un espadachín, también fue filósofo, artista y un budista muy instruido. Entre otros escritos, Musashi nos dejó 21 principios para quienes caminan solos, llamados Dokodo, que escribió poco antes de morir. Aunque la era de los samuráis quedó atrás hace mucho, los principios de Musashi son atemporales y pueden inspirarnos hoy a vivir bien. Esta serie de 3 partes profundiza en los 21 principios del Dokodo de Musashi. Por favor, ten en cuenta que las explicaciones en este video se basan en filosofías existentes, en las interpretaciones y razonamientos del autor y están destinadas a ser una inspiración para la vida actual. 1. Acepta todo tal y como es. En el libro de los 5 anillos, Miyamoto Musashi explica el camino del guerrero a través del arte de la esgrima. Al leer este libro, queda claro que el camino significa una vida de práctica constante. Especialmente si lo vemos desde una perspectiva budista, podemos concluir que la única forma efectiva de práctica se basa en la aceptación de cómo son las cosas en este momento. No podemos mejorar si no estamos dispuestos a ser principiantes al principio. Parte de la práctica de la meditación, por ejemplo, es aceptar el estado actual de las cosas para fortalecer la mente. Pero Musashi va aún más lejos al decir que el guerrero debe aceptar la muerte con determinación. La muerte no es solo una parte inevitable de la vida, sino también un destino aceptable para preservar el honor según las antiguas tradiciones japonesas. El acto de seppuku se basa en la idea de una muerte honorable que ocurre en una situación en la que seguir con vida sería una deshonra. Por ejemplo, cuando alguien ha fallado en su deber. Para la mentalidad occidental moderna, esta idea es extrema. Sin embargo, la aceptación de la muerte puede ayudarnos a aceptar que es un camino que todos recorreremos. En el budismo, existe una práctica llamada meditación sobre el cadáver, durante la cual uno puede contemplar la muerte en presencia de un cuerpo sin vida. Al realizar esta práctica repetidamente, un budista llega a aceptar la realidad de la muerte. Para un ronin, podemos decir que la aceptación de la propia soledad es esencial. Musashi, por ejemplo, tuvo que enfrentarse al mundo sin el apoyo de una escuela o un maestro, viajando por el país y luchando en duelos para perfeccionar su habilidad. Así, recorrió un camino muy solitario en el que solo se puede prosperar cuando se acepta la soledad. 2. No busques el placer por el simple hecho de buscarlo. A pesar de su condición de ronin, Musashi daba prioridad a la virtud por encima del placer. Pudo haberse convertido en mercenario o ladrón, pero eligió desarrollarse espiritualmente, perfeccionar el arte de la katana y sacrificó su vida por el bien mayor en múltiples ocasiones. Como mucho, el placer debería ser un efecto secundario de la búsqueda de la virtud. El significado de la virtud varía según la época, ya que la ética y las perspectivas sobre la moralidad cambian con el tiempo. Pero podemos distinguir la búsqueda del placer, es decir,
la persecución egoísta de la gratificación de los sentidos, de hacer algo bueno por el mundo sin tener en cuenta la gratificación sensorial. La actitud de Musashi hacia el placer es muy similar a las actitudes estoicas y budistas, que van de la mano con la moderación de los sentidos. Epicteto, por ejemplo, argumentaba que, a largo plazo, la victoria de abstenerse del placer es mejor que dejarse dominar por él. Los budistas sostienen que el placer sensual en sí mismo no es disfrutable en absoluto. Simplemente es rascarse una picazón que empeorará si seguimos rascando hasta el punto de desviarnos. Para un ronin, puede ser vital mantener a raya la búsqueda del placer. Como los ronin deambulan solos, la búsqueda del placer puede convertirse en una trampa en la que se enredan con el mundo de maneras destructivas. La búsqueda de comida sabrosa, entretenimiento barato y lujuria no solo ata a las personas a lo mundano, sino que también las frena en su práctica, la cual, según Musashi, podría llevar a una comprensión espiritual más profunda. En sus días de soledad, Musashi nunca habría perfeccionado su destreza con la espada si se hubiera entregado al placer. 3. No dependas, bajo ninguna circunstancia, de un sentimiento parcial. Los sentimientos son importantes porque indican que algo está sucediendo, pero no siempre son ideales a la hora de tomar decisiones. El problema con los sentimientos es que a menudo se basan en pensamientos irracionales y, por lo tanto, en una visión ilusoria de la realidad. Por lo tanto, los sentimientos son, en muchos casos, parciales ya que no nos cuentan toda la historia, lo que significa que actuar en base a ellos puede llevarnos a acciones equivocadas y destructivas. En cambio, el pensamiento racional, la lógica, la razón o, en resumen, evaluar una situación y observar nuestros sentimientos con claridad mental es mucho más confiable. Así que es importante que seamos conscientes de lo que ocurre en nuestra mente y cuerpo. ¿Estamos siendo dominados por la emoción? ¿Actuamos desde un lugar de ira o miedo? Si este es el caso, lo mejor que podemos hacer es dejar que el polvo en nuestra mente se asiente y volver a evaluar la situación cuando tengamos la mente despejada. No hace falta decir que las batallas deben librarse con la mente clara y que a los enemigos se les debe enfrentar con claridad mental más que con emoción, ya que lo segundo perjudica nuestras habilidades y puede llevarnos a tomar decisiones tontas. 4. Piensa ligeramente de ti mismo y profundamente del mundo. Miyamoto Musashi era letal y humilde al mismo tiempo, consciente de su insignificancia en comparación con el panorama general y también con la disposición de servir al bien común. Pensar ligeramente de nosotros mismos significa reconocer que no somos tan importantes. Por supuesto, tenemos un valor inherente como seres humanos, pero la realidad es que si morimos mañana, probablemente el mundo no dejará de girar. Si nos comparamos con el universo, somos increíblemente pequeños y, sobre todo, dependientes del todo. ¿Por qué pensar tan bien de nosotros mismos y ponernos por encima del entorno cuando dependemos totalmente de él? El universo es increíblemente vasto, tan complejo, mucho más que este ego en nuestra cabeza. Y al darnos cuenta de esto, sabemos que no ser humildes no tiene ningún sentido. Un ronin probablemente era consciente de esto, ya que enfrentarse al mundo solo puede ser una experiencia reveladora sobre lo pequeños y vulnerables que somos. Así que no es mala idea tomarnos las cosas con calma a veces y reflexionar sobre cuán significativas son realmente nuestras vidas. Esto no significa que debamos sacarnos de la ecuación, sino que siempre intentemos ser conscientes de la proporción entre nosotros y el entorno para no inflar nuestra autoimportancia y caer en el autoengaño. 5. Mantente desapegado del deseo durante toda tu vida. Deseo y aversión son dos caras de la misma moneda. Si sentimos aversión, deseamos no encontrarnos con aquello a lo que le tenemos aversión.
El deseo significa que nuestra felicidad depende de algo fuera de nosotros. Las circunstancias externas están fuera de nuestro control. Así que, si dejamos que nuestra felicidad dependa de ellas, nos hemos puesto en una posición poco confiable. De más está decir que este enfoque hacia el deseo es muy estoico. Los budistas ven el deseo, o más específicamente el apego, como la raíz del sufrimiento. Estar apegados al deseo significa que estamos enfocados en la búsqueda de cosas externas, asumiendo que esa búsqueda nos hará felices. Musashi nos dice que, a pesar de la inmensidad del mundo exterior y lo pequeños que somos nosotros, la clave del bienestar está en el interior. Cito, no hay nada fuera de ti que pueda permitirte mejorar, ser más fuerte, más rico, más rápido o más inteligente. Todo está dentro. Todo existe. No busques nada fuera de ti mismo. Fin de la cita. Así que podríamos decir que, aunque debemos ser humildes ante la grandeza del universo, nuestro enfoque debe estar en nuestras propias acciones dentro de ese universo y no en lo que podemos obtener de él, ya que esto último no es confiable. Así lo expresa el filósofo estoico Epicteto, y cito, las cosas que están bajo nuestro control son por naturaleza libres, sin restricciones, sin obstáculos. Pero aquellas que no están bajo nuestro control son débiles, serviles, restringidas, pertenecen a otros. Fin de la cita. Musashi comprendió acertadamente que desear cosas que no están bajo nuestro control no es una estrategia efectiva para una buena vida. La experiencia nos enseña que seguir el deseo puede llevar a la adicción. 6. No te arrepientas de lo que has hecho. La autorreflexión y la capacidad de ver en qué nos equivocamos y cómo pudimos haber lastimado a otros seres es una habilidad muy valiosa, que es esencial a la hora de construir relaciones significativas y evitar errores del pasado en el futuro. Pero castigarnos una y otra vez por los errores que cometimos en el pasado no va a ayudar a nadie. Como mucho, mostramos a los demás que nos sentimos mal por lo que hemos hecho, lo cual puede ser algo bueno, pero después de un tiempo, la única dirección posible es hacia adelante. Además, muchas cosas malas que suceden suelen ser bendiciones disfrazadas, y con la vergüenza y el daño viene la sabiduría. Darse cuenta de lo destructivas que pueden ser nuestras propias acciones es una oportunidad para volverse más cautelosos y más empáticos, lo que nos previene de más sufrimiento en el futuro. Cuando pierdas, no pierdas la lección, afirmó el Dalai Lama. Además, lo que ahora parecen malas decisiones podría resultar ser grandes decisiones en el futuro, ya que el futuro siempre será un misterio y se desarrollará de maneras que nunca podremos predecir realmente. 7. Nunca seas celoso. Cuando enfrentas el mundo solo, como un Ronin, el resentimiento siempre está a la vuelta de la esquina. Ser un marginado a menudo significa no tener lo que tienen los demás, especialmente cuando se trata de cosas materiales y conexiones sociales. Para un Ronin, incluso significaba estar sin hogar, vagando por las tierras y sin pertenecer a ningún lugar. Así que es fácil volverse envidioso de quienes tienen lo que tú no tienes. Con envidia, miramos a las parejas solteras, a los ricos pobres, a la gente popular cuando somos recibidos con desprecio. Es un dolor basado en el deseo de querer que las cosas sean diferentes a como son, de querer lo que otros tienen pero que por alguna razón nosotros no tenemos. Cuando caminamos solos, no es sabio cargarnos con esos sentimientos de resentimiento, ya que solo nos harán daño a nosotros mismos. Lo único sobre lo que tenemos autoridad es nuestra propia facultad. Toda la energía que gastamos comparándonos amargamente con otras personas es desperdiciada. A los Ronin les conviene enfocarse en sus acciones y si es necesario caminar con anteojeras. Estos fueron los primeros 7 principios del Dokodo de Miyamoto Musashi en la primera parte de esta serie de 3 partes.
queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber dedicado su valioso tiempo a ver este video.